Hoy es un día especial para la Benemérita Biblioteca Nacional. Llegamos al cierre de esta sexta temporada del programa Páginas Vivas, Conversaciones de ayer, hoy y siempre. Al cabo de 135 programas emitidos, haremos este breve recuento junto al compañero y conductor del programa durante estas 6 temporadas, Roberto García. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Flor. Gracias por estar con nosotros. Se dice fácil, 135 episodios emitidos desde la primera temporada. Realmente un orgullo para la Benemérita Biblioteca Nacional y un honor haber compartido con tantas personas que nos han expresado sus puntos de vista, su historia, sus acontecimientos relevantes de los periódicos de papel en este recinto sagrado de la hemeroteca. Así es, Roberto. Un 22 de junio del 2022 iniciamos con la publicación del primer programa de la primera temporada de este maravilloso proyecto audiovisual que hemos desarrollado post pandemia. Así es. Y hoy, al cabo de varios años después y de 135 programas, al igual que te lo mencioné en la temporada anterior, de año a año y episodio a episodio, creo que cultivamos muchísimo más cada una de las destrezas, y el compromiso del equipo ha seguido intacto, partiendo de vos y de nuestra cabeza, doña Laura Rodríguez. Agradeciendo el aporte de todas las personas de la biblioteca que con tu dirección en la producción general hemos llevado a cabo este espacio. De manera que se impone hacer una revisión somera, pero siempre significativa de todos estos episodios en la temporada. El pasado 22 de mayo del 2025 iniciamos esta sexta temporada con un episodio que tiene otra perspectiva, con una arista meramente humanista y en busca de la equidad de género, como lo es Femicidios, cáncer que nos carcome, con la experta Ana Lorena Hidalgo. Cada estreno de Páginas Vivas semanal, el programa lleva un título, y Femicidio, cáncer que nos carcome, pues presenta esa cruda realidad expuesta por la experta Ana Lorena Hidalgo, quien llama la atención en nuestro programa y en general a la sociedad para atender de alguna manera ese cáncer que nos carcome, como es el asesinato de mujeres en nuestro país. Así es, Roberto. ¿Y qué decir del recorrido que hicimos sobre los salones de baile en los 70s y 80s de la mano del invitado especial Alberto Zúñiga? Revisando los periódicos de la hemeroteca hace unos días, veíamos a Alberto Zúñiga, juvenil, comentando conciertos y divulgando actividades de nuestros artistas costarricenses de la música popular, y por eso lo trajimos en esta temporada, ya veterano, como somos, pero en el que Alberto desplegó sobre la mesa de Páginas Vivas para compartir con ustedes esa historia inolvidable de nuestros salones de baile y los conjuntos musicales. Y bueno, pues en mi caso fue como un viaje a lo desconocido. Muchísimos de esos salones de baile, pues no tuve el placer de conocerlos, pero ahí es donde indudablemente, Roberto, uno se da cuenta del valor intrínseco de cada uno de estos periódicos, porque es recorrer una historia que muchas veces no es una historia pasada, no es una anécdota de la infancia, pero al final son parte de nuestra historia como costarricenses y reflejan mucho de nuestra idiosincrasia. Claro que sí, y retratando para todas las generaciones estos fenómenos, estos acontecimientos, estos personajes que desfilan semana a semana en Páginas Vivas, y Alberto Zúñiga nos dio pues cátedra de esa época. Posteriormente recibimos en nuestro set de grabación a Ana Lucía Jiménez para hablar un poquito sobre la figura del pibe Jaime, pentagrama de un solitario, y acerca de su proceso de producción, ¿verdad?, de una serie cinematográfica
para la figura del pibe Jaime? Generaciones como la mía personal y anteriores pudimos conocer a Vernon Pibe Jaime, ese músico extraordinario, ese genio del arte en Costa Rica, su don de gente, su sencillez dentro de su gran capacidad intelectual y artística. Y Ana Lucía Jiménez lo presentó atisbos de lo que será su película sobre este gran artista costarricense, Un Solitario. Recibimos en nuestro set de grabación al académico y gran profesional Leonardo Sancho Dobles para retratar un poco de la historia de vida de Carlos Gallini. Posiblemente por la influencia del gran escritor Fabián Dobles, abuelo de nuestro buen amigo Leonardo Sancho, motivó a Leonardo para hablar, para describir la obra literaria de Carlos Gallini, primero a través de lo que el maestro Fabián Dobles le ofreció a Leonardo en vida sobre esa trayectoria, y entonces Leonardo fijó en Páginas Vivas la impronta de Carlos Gallini en la historia de la literatura costarricense y en algo muy importante, la conciencia nacional. Roberto, cuando hablamos de periodismo, no podemos decir que el periodismo ha sido exactamente igual que hace unos cuantos años atrás, o que en esos inicios del periodismo. La sátira y un montón de elementos particulares han ido evolucionando, quieras o no, a llegar a ser lo que es el periodismo actual. Conversamos un poco sobre esa risa y sobre esa desazón en torno al periodismo nacional con la experta, historiadora y exacadémica Patricia Vega. Estudiosa de la historia del periodismo en Costa Rica, Patricia Vega Jiménez, periodista y catedrática, nos ilustró sobre la risa en los medios escritos costarricenses, lo cual pues fue muy valiosa esa conversación con ella en Páginas Vivas. Luego recibimos a Tomás Federico Arias para conversar un poco acerca de ese desarrollo histórico, de esas raíces que hacen de la masonería en Costa Rica no un elemento aislado de nuestra sociedad, sino al contrario, una figura trascendente a lo largo de los años. Con su simpatía natural y su voz clara y su pensamiento, por supuesto, de gran conocimiento de nuestra historia, habló el señor Tomás Federico Arias de la masonería en Costa Rica. Todo un tema que quedó en Páginas Vivas de ese capítulo. Así es, Roberto. ¿Y qué decir de la figura de Moreno Cañas, que ha sido una figura preponderante en nuestra historia, que ahí sí los abuelos, los bisabuelos y demás tenían gran afinidad con la figura del doctor Moreno Cañas? Y revivimos parte de esta historia de la mano del invitado Andrés Heinrich, cineasta costarricense, estudioso de la obra del mito del doctor Ricardo Moreno Cañas, y además nos presentó este capítulo fragmentos de su película La Región Perdida, sobre la vida del doctor Ricardo Moreno Cañas, y también con el plus, si lo podríamos decir así, la amistad que unió a Andrés Heinrich con doña Graciela Moreno, hija del doctor Moreno Cañas. Así es, Roberto. Y bueno, en este momento vamos a un corte comercial. En este su programa Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, acá desde la Benemérita Biblioteca Nacional. Ya volvemos. No podemos continuar en este recuento de la temporada número 6 de Páginas Vivas sin agradecer a ustedes que nos miran y que aprecian este esfuerzo, y a las personas invitadas quienes nos ofrecen su conocimiento, su vida, sus historias,
escritas en páginas de periódicos de papel. Continuamos, Flor. Así es, Roberto. El episodio número 8 contó con la invitada especial María Clara Vargas Cuyel y fue sobre bandas nacionales, tradición, música e identidad. Un recuento interesantísimo, no solo de las bandas nacionales, sino también de la época militar de nuestro país, cuando los reclutas, muchos reclutas, en vez de tomar un arma para formar parte del ejército, tomaban una trompeta, un tambor, en fin, instrumentos musicales, el inicio de la cultura musical en Costa Rica. Así es. La niñez siempre será un tema vigente en nuestra sociedad, porque al final en la niñez está el futuro de un país, el futuro de un mundo. Por eso recibimos al invitado especial, el doctor Carlos Jiménez, director del Hospital Nacional de Niños, para hablarnos un poco sobre esa paradoja de la agresión infantil, hogar o infierno. El liderazgo del doctor Jiménez Herrera en el Hospital Nacional de Niños nos garantiza no solo la vigencia de esa institución emblemática de nuestra salud, sino la protección de la niñez costarricense, del futuro de nuestro país. Y eso nos mostró el doctor Jiménez en su intervención en Páginas Vivas. Y Roberto, interesante esa figura de mujer, madre, esposa y entrenadora personal, Dixiana Mena, porque más allá de una figura materna, es una figura de temple, de autoridad y de compromiso con sus hijas, y por eso la tuvimos acá en el set, y ese programa se denominó Ternura en el Hogar y Hierro en la Pista. Volando en las vallas como Andrea y en marcha como Noelia y cosechando medallas para el deporte costarricense, nos preguntamos dónde aprendieron estas muchachas el deporte, dónde llegaron a ser tan destacadas. Está justamente en una madre entregada, en una madre sencilla en apariencia, pero profunda en lo que es la disciplina y cómo educó a sus hijas y a su familia con rigor y a la vez con gran ternura, como se refleja en ese programa. Y en temas de educación, recibimos aquí a la invitada Ana Isabel Vargas Dengo para conversarnos un poquito sobre la figura de María Eugenia Obregón, maestra de la luz. Vocación, entrega, una vida dedicada a la educación y por lo tanto a la formación de ciudadanos y ciudadanas en Costa Rica, esta figura presentada por su hija. Así es, y recibimos a Susi Vargas, que ya ha venido con nosotros a otros programas en términos y relacionados más bien a la fotografía, esta vez para retratar un poco de esa historia que ya hemos de una u otra manera, ¿verdad?, hecho partícipe a la sociedad a través de una exposición acá en la institución, Francisco Coto, del Cuarto Oscuro, Luz e Identidad Nacional. Técnica por un lado, gracias a la sapiencia de Susi Vargas, historia por el otro, y ambos factores cohesionados en la figura de ese pionero de la fotografía en Costa Rica. Y en temas deportivos, recibimos nuevamente en nuestro set de grabación al periodista Rodrigo Calvo para traer acá a la memoria del costarricense el fútbol en Costa Rica en los años 70 en dos programas que se publicaron, parte 1 y parte 2. Gracias a Rodrigo Calvo, historiador, periodista deportivo, riguroso como pocos en todo este devenir histórico deportivo del país, pudimos hablar en torno a la década de los 70, donde el fútbol costarricense tuvo grandes exponentes, extraordinarias figuras, y sin embargo no clasificamos hasta posteriormente, en 1990, a ningún campeonato mundial. Y hablando de música, uno de los programas que personalmente me atrajo mucho, tal vez por el carisma de esa invitada, pero ni más ni menos que el programa dedicado a Jesús Bonilla, legado de un maestro del pentagrama, a través de Jenny Bonilla Córdoba. Jenny Bonilla Córdoba se ha dedicado a preservar no solo la memoria de su padre, el gran Jesús Bonilla, sino la música y la
intención de ella de dar a conocer a las nuevas generaciones la labor de este genio musical costarricense. Y trayéndonos, solamente recapitulamos hace unos minutos atrás la figura preponderante, la institución inigualable, Hospital Nacional de Niños, pero también trajimos acá a nuestro set de grabación la historia del Hospital San Juan de Dios como una historia de caridad cristiana, de tradición y solidaridad de un pueblo, con la invitada especial Ana María Botey, quien, dicho sea de paso, fue nuestra primera invitada hace años atrás cuando se dio la apertura de la primera temporada de este programa audiovisual. Fue la primera, efectivamente, Ana María Botey, historiadora, persona sensible, conocedora, quien nos ilustró muchísimo a ustedes y a nosotros sobre la historia de esa institución maravillosa, de esa institución social y de salud, de la que estamos profundamente orgullosos y sentimos gratitud, como es el Hospital San Juan de Dios. Y Roberto, otro de los programas significativos y creo que trajo sentimientos encontrados a este proyecto audiovisual fue el de la pintora Sonia Romero, en el que su hija vino y nos acompañó para hacer toda una semblanza de su madre, quien se encontraba viva en ese momento y 4 días después falleció. Lorna Benavides efectivamente vino a conversar sobre su madre, sobre la obra pictórica de Sonia Romero, y significó este programa tan especial de Páginas Vivas, pues de alguna manera en un compendio del legado de esa gran artista costarricense, con el amor, con el cariño y con el conocimiento de su obra, de la obra de Sonia Romero, en voz de Lorna Benavides, su hija. Roberto, te pregunto, ¿vos sabés que aquí habían tsunamis? No, eso Sí. fue muy interesante. Realmente tuvimos la oportunidad, ustedes y nosotros, de saber de los tsunamis o maremotos, como se les llamaba. Sí, esto es un dato curioso, ¿verdad? Porque de hecho hace poquitos días escuchaba una exposición de alumnos de secundaria, ¿verdad? Que estaban hablando sobre los elementos antrópicos, ¿verdad? Y naturales como amenazas de riesgo. Y una de las chicas mencionaba los tsunamis y la otra se reía. Y le decía, ¿cómo vas a decir tsunamis si aquí en Costa Rica no hay? ¿Verdad? Y estamos hablando de una concepción actual de una muchacha de 13 años. Y yo me reía porque aquí sí hay tsunamis, ¿verdad? Y de hecho la invité a ver el programa porque para mí, a mi edad, y a ver, yo sabía que, ¿verdad? Que las corrientes marinas, que está el oleaje muy fuerte, que X y Y, pero no sabía que realmente sí habían tsunamis o si habían esas colas de tsunamis en nuestro país, y para mí fue sumamente enriquecedor, como me imagino que para vos, recibir a la invitada especial Silvia Chacón Barrantes para hablar sobre el tema. Una muchacha cálida, comunicativa, que también hemos visto en la televisión hablar sobre estos fenómenos como los tsunamis o maremotos, como se les llamaba, y gracias a ella pudimos enterarnos ustedes y nosotros aún más de este fenómeno tan interesante y tan temido en situaciones de sismos. En temas musicales, contamos con la invitada Tania Vicente para hacernos un recuento acerca de esa historia de la Orquesta Sinfónica Nacional, el recuerdo de sus pioneros. Tania Vicente nos ubicó en efectivamente la primera época y luego en lo que fue la revolución musical en Costa Rica a partir de los 70, con gran propiedad y conocimiento de esa historia importantísima en la historia de la cultura musical. Así es. También uno de los programas que creo que a todos nos gustó y comentamos mucho al respecto, también fue en el que nos acompañó don Román Macaya para conversar acerca de su abuelo, Román Macaya Laman, quien fue el primer aviador costarricense. Pues en realidad fue un ambiente jocoso, ¿verdad? De comodidad, de cariño con el que se refería a su abuelo y de aprendizaje, porque claro, particularmente desconocía también que él había sido el primer aviador de nuestro país. Efectivamente, una semblanza del primer aviador costarricense, Román Macaya Laman, en la voz de su nieto, quien lo pudo conocer, don Román Macaya,
y nos dio una linda reminiscencia de esa aventura del pionero de la aviación costarricense. Recibimos en nuestro set de grabación a María Enriqueta Castro para conversar un poquito acerca de la historia del Colegio Superior de Señoritas, y fue interesante esa asociación que hizo de un doble amor en medio de la historia que envuelve a esta honorable institución. Doña Enriqueta Castro, con ese verbo fluido, con ese conocimiento profundo de esa emblemática institución, el Colegio Superior de Señoritas, realmente lo disfrutamos ustedes y nosotros también. Alfredo González Campos, quien ha venido en otras ocasiones a conversar sobre otras personas realmente importantes que, lejos de que hayan muerto físicamente, están en la memoria colectiva de nuestro país, vino a conversar con nosotros acerca de Ofelia Corrales, mensajera de los espíritus. De su libro Las Malcriadas, Mujeres que se salieron del canasto, Alfredo González extrajo a Ofelia Corrales en una historia interesantísima. Incluso conversamos, ¿te acordás? Y se acuerdan de nuestro entorno, de la Biblioteca Nacional y el barrio Otoya, San Francisco, en fin, ese espacio de Ofelia Corrales. Zulay Soto trajo a nuestro set de grabación a la Dama del Jade. Llena de simpatía, con la vitalidad de siempre, Zulay Soto, pionera además del rock en Costa Rica, sí. Una muchacha inquieta de los años 60, nos habló también del teatro y nos habló de esa entidad señera y tan importante en Costa Rica como el Museo del Jade, de quien ella fue su pionera. Y finalmente, Roberto, contame, ¿eras aficionado a Tricolín? Interesante lo de Tricolín. De alguna manera, por lo menos yo lo recuerdo desde los inicios a Tricolín, y recuerdo las revistas que compraba o me llegaban por distintos medios de ese simpático personaje, y tuvimos la oportunidad de conocer a don Carlos Enrique Figueroa, de la labor extraordinaria que creo que ustedes y nosotros de algún modo desconocíamos. Es realmente un personaje vital y le agradecemos muchísimo que nos haya dado a conocer su obra de Tricolín y su valor histórico en la tira cómica costarricense. Y Roberto, de esta manera hacemos el recuento general de los 24 episodios que acompañaron nuestra sexta temporada de Páginas Vivas, no sin antes agradecer el aporte significativo de cada una de las personas invitadas que accedió a ser parte de esta historia que se ha entretejido desde el 2022. Cada historia retratada en periódicos y hoy retratada a través de un producto audiovisual es el reflejo de un trabajo constante de una institución, de un equipo de trabajo y de cada uno de los invitados que han venido a nuestro set de grabación y contribuyen a conservar en la memoria colectiva de un país la historia en diversas aristas que muchos desconocemos. Es esta trayectoria de Páginas Vivas en esta nueva temporada que finalizamos con este resumen lo que nos motiva a, primero, de mi parte personal, agradecer a Flor Quesada y a su equipo de la Biblioteca Nacional, con Vanessa Brenes, Cristian Arce y todas las personas que colaboran bajo la dirección de doña Laura Rodríguez. Para mí ha sido un privilegio, Flor, formar parte de este equipo de trabajo, con la promesa de continuar en la siguiente temporada en el año 2026. Así es, Roberto. Muchísimas gracias a vos. Ya son varios años, ya son 135 programas de contar con tu expertise, con tu conocimiento y con tu carisma también para guiar cada una de las entrevistas que han sido y serán relevantes a través del tiempo. Gracias por ser parte de esta historia. Muchas gracias a todos y les esperamos en la próxima temporada de este su programa, Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre.